seres humanos que nos reconocemos a nosotros mismos como tales, ¿no? Como entes pensantes, razonar cognitivamente, personas que nos relacionamos unos con otros. Y ustedes saben que asombrosamente a veces me pongo a buscar cosas en los libros de psicología y las respuestas no están ahí, están acá. Y ustedes me van a decir cómo, pero ¿esto qué es? La Santa Biblia. Esto es la Biblia. Y hay cosas que podemos buscar en los libros de psicología, pero hay respuestas que la psicología nos da y que están en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos ese gran privilegio de poder permitir que el Espíritu Santo nos ayude a entender esas partes que el razonar humano no capta. Y no lo va a captar hasta que no estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Se puede vivir sin culpas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos vivir sin culpa? ¿Sí? ¿No? A través de Jesús. Si yo les pido que me lancen unas palabras, unos sinónimos de culpa, ¿qué entienden ustedes por la culpa? A ver, ¿qué ideas tienen de eso? Es la sensación de que uno hizo algo malo y lo tiene adentro y no lo En puede una sacar. palabra, a ver, un pesar. ¿Está bueno? Un remordimiento. Un remordimiento, angustia, incertidumbre, otra, castigo. ¿Alguien dijo algo más? Bueno, ustedes querrán saber para qué tienen esta soga acá. Bueno, tengo una mano sola, pero le voy a pedir a Hilda que me ayude un poquito. Imaginemos... Ella se tiene que ahorcar. No. Vamos a agarrar una punta cada una. Y a ver, no me voy a ahorcar. No. Vamos a imaginar que esta soga representa nuestra mente. Que allá donde ella tiene, comienza nuestra vida. Y le vamos a pedir a ella que haga un nudo en la primera parte. Y vamos a ir imaginando que es la primer culpa que sentimos cuando somos niños. Cuando niños, nuestros padres nos instan a veces a hacer cosas y nos quieren manejar a través de la culpa. Por ejemplo, cuida a tu hermano porque si le pasa algo es tu culpa. La primer culpa, el primer nudo que queda atado. Y podemos ir atando varios a lo largo de toda la vida. Una bronca, una rabia que tenemos de niño que no sacamos. ¿Hasta dónde nos va a permitir? Nosotros a veces podemos vivir mucho tiempo con culpas que comenzaron allá en la primera infancia. Y podemos seguir, hasta que va a llegar un momento que esa culpa no nos va a dejar ni permitir avanzar. No nos va a permitir avanzar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de conexión con la realidad es a través de la culpa. Hay una generación que se denomina la generación culposa, que es más o menos hay generaciones, ¿no? Podemos dejarla ahí como ejemplo, que han pasado unos 70, 80 años, ponele de los 50 para acá, no sé quiénes más tienen de 50 años para acá. Y nos hemos criado y nos han criado a base del sistema de culpabilidad. Entonces, cuando nosotros aprendimos a vivir y funcionar
sintiéndonos culpables por cosas que suceden a nuestro alrededor, es imposible tomar decisiones sin la base que yo tengo aprendida. Yo puedo tener nuevos conocimientos, pero si ese nudo sigue estando ahí, me va a tirar y no me va a dejar avanzar. Y vas a decir, pero ¿por qué no puedo avanzar ni tomar una buena decisión? Y estoy todo el tiempo en ese mismo, ¿no? Es como ir y volver, ¿no? Y no salir de esa rueda, de ese círculo que no me permite avanzar mentalmente, crecer emocionalmente, crecer mentalmente, aprender a decidir. Entonces, ustedes decían que sí se puede vivir sin culpas. Ahora, ¿cómo lograr vivir sin culpas? Vamos a verlos al final casi del tema para que nosotros podamos entender cómo es vivir sin culpas. Ahora vamos a estar viendo qué es la culpa, cómo se inicia en nosotros, qué consecuencias tiene en nuestra vida cotidiana ahora, o sea, la edad que sea que estemos, qué tipos de culpas hay y qué estrategias podemos tener nosotros como cristianos especialmente y como personas, no hace falta, digamos, adorar o ser, no sé si todos acá somos cristianos o no, pero reconocernos nosotros dónde estamos teniendo ese problema que no nos permite y repetimos los mismos errores que nuestros padres. Entonces, parte de nuestra culpa nace en gran parte por lo que nosotros traemos aprendido. Nosotros todos, ahora lo vamos a ver un poquito más, vamos conformando un sistema de valores que nos hace como personas. Y acuérdense de esta palabra, sistema de valores o escala de valores que vamos construyendo desde nuestra primera infancia, y la primera infancia abarca hasta la pubertad, ¿no? Está la preinfancia y después está la infancia, luego la pubertad, la adolescencia, ¿no? Entonces tenemos un punto. Importante es saber que como padres tenemos un rango de influencia tan grande en la primera infancia que después ya es más difícil revertir. Se puede trabajar y se puede sí corregir los errores, pero la primera infancia es la parte donde como padres nosotros debemos ser conscientes de que las palabras son poderosas. Las palabras tienen muchísimo poder. Y a veces creemos que el niño no entiende y el niño está atando un nudo en su mente. Está haciendo un nudo. Acuérdense de la soga. ¿Qué nudos les estamos poniendo a nuestros hijos que después no les van a permitir salir adelante? Y van a repetir ese círculo o ese vicio de violencia, ¿no? Entonces es una imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una cierta reacción a esa conducta. Cuando nosotros vemos a los niños equivocarse, ¿cuál es la primera palabra que le decimos? Esa es la palabra que les va a quedar. Si nosotros le decimos al niño, pero ¿cómo si te dije 1000 veces que no dejara la botella acá? Por ejemplo, decir algo así, ¿no? Y sabes que si la dejas ahí se va a caer, se va a romper, etc. Entramos un día y el niño se asusta, la botella cae, se rompe. ¿Cuál es la primera palabra que como padres le decimos? La que sea que le salga, esa palabra le va a quedar grabado y él va a creer con certeza de que es un tonto o un inútil o de que nunca hace las cosas bien. Y esa frase la va a repetir: soy un tonto, soy un inútil, no puedo hacer nada bien. Entonces la culpa es algo que nosotros imputamos en la primera infancia y que luego la repetimos o nos
autorrepetimos a nosotros mismos. Entonces, por eso dice, es una imputación que viene a causa de una conducta. Y consta esta parte del área de la culpa, necesitamos ver las dos caras. Tenemos la cara de lo que es la culpa moral y lo que es también la culpa del derecho civil, que nos dice, que acá capaz vamos a entender un poquito más, que es la responsabilidad civil o penal. La culpa, por lo tanto, consiste en la omisión o dejar de hacer algo que debemos hacer, ¿no?, de la conducta debida para prever y evitar un daño, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia. Cuando nosotros, quizás la culpa la vamos a entender acá con por ejemplo, las reglas de tránsito, ¿sí? Es hacer o dejar de hacer algo correcto. El tema es que hay una ley que me dice que debo circular por la derecha y parar cuando está el semáforo en rojo. Pero si dejo de hacer eso, ¿qué paso a ser? Infractor, paso a ser culpable. Entonces, para que haya una culpa, no solo tiene que haber una ley que me rija, ya sea esta ley civil o moral, o espiritual en muchos casos, ¿no? Haga o no haga, hay una ley que me dice que si la omito, también soy culpable. Por lo tanto, ¿qué debo hacer para no ser culpable? Cumplir la regla. Entonces, cuando nosotros convivimos en sociedad y nuestro primer entorno social tiene pautas de convivencia, también se van formando esas reglas morales, sociales, de convivencia, de familia, que deben ser cumplidas. Pero para que alguien sea culpable tiene que haber alguien que se dicte la sentencia, ¿no? Y ese juez muchas veces no solo es la parte civil, sino que ese juez pasa a ser nuestra conciencia y pasa a ser nuestro inconsciente, y arrastramos esos nudos, como les decía, que no quiero que se olviden. Para la psicología, la culpa es una emoción secundaria ante la acción u omisión que genera un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. ¿Cómo vamos a entender esto? ¿Cómo entendemos esto? Es una emoción secundaria. ¿Por qué es secundaria? Porque es más compleja que las emociones primarias. ¿Cuáles son las emociones primarias? Tristeza, alegría, miedo. Aunque ustedes no lo crean, el asco también es una emoción primaria. ¿Otra cosa? Bronca, ira, enojo. Acuérdense que la ira es una emoción también. Todas estas emociones nos permiten adaptarnos. No son malas ni buenas, son adaptativas. Nos permiten adaptarnos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí? Ahora, esta emoción de la culpa es secundaria porque ya es más reflexiva, un poco más compleja de entender, y para nosotros entenderlo a veces nos cuesta, incluso para nosotros mismos, ver en qué punto estamos sintiendo culpa y qué es lo que no nos está permitiendo tomar buenas decisiones. Entonces, por eso se llama la culpa una emoción más compleja, porque nos lleva a reflexionar y analizar. ¿Y en base a qué códigos? Decíamos que las reglas de tránsito todo el mundo las conoce, pero nuestros parámetros mentales, ¿se acuerdan la palabrita que les dije? Aprendamos. Todos nos manejamos con un sistema de valores. Todos creamos un sistema de valores que nos es propio. ¿Cómo vamos construyendo ese sistema de valores? A través de ciertas reglas y parámetros que se nos van dando y que nosotros vamos analizando interiormente. El niño, entre los 7 y 8 años, recién tiene conciencia de lo que es verdad y lo que es mentira. Aún no capta en su totalidad los conceptos más abstractos
que son aquellos conceptos, por ejemplo, qué es el amor, qué es la amistad, qué es la justicia, qué es la libertad, pero sí sabe entre los 7 y 8 años ya cuando dice una verdad o dice una mentira. Por otro lado, con lo que decíamos nosotros recién, cuando se inicia en nosotros el sentimiento de culpa. El cómo se inicia tenemos ahí tres puntos. Se inicia a través de 2 áreas. Tenemos una área histórica que es humana, de la historia propia humana, que yo les dije recién que el manual más grande de psicología está en la Biblia. Y en el capítulo 3, que justo hoy lo tocamos y lo analizamos, tiene los rasgos y las características más claras que se pueden encontrar. Y está ahí en Génesis 3, ustedes hoy de mañana lo estudiaron, Génesis 3, 7 y 8. Y la raíz de la culpa nace con el primer hombre y la primera mujer cuando cometieron el primer error. Sintieron culpa. ¿Y qué dice que hicieron? Escuché tu voz y tuve miedo. La culpa puede llevarnos al miedo o puede llevar a la persona a esconderse como una ostra se cierra, ¿no? Para adentro. Entonces, estas 2 alternativas tenemos. Nos escondemos, como lo hizo Adán, nos escondemos de la realidad, nos escondemos de la vida, nos cuesta enfrentar. Algunos llegamos a socializar, pero algunos como Adán también tenemos otra característica. Aceptamos que hemos cometido el error. Culpamos a Dios. Sentimos que tenemos culpa, pero no admitimos, ni deseamos, ni queremos pagar el precio de la culpa. Entonces, cuando eso sucede a nivel emocional, nosotros lo que hacemos es siempre estar culpando a el primero está al lado, el que primero tenemos al lado. Entonces, si las cosas no nos salen bien, si las cosas nos salen mal, decimos, bueno, es culpa de mis padres porque no me la enseñaron. Bueno, sí tomé una mala decisión, pero pucha, no era mi culpa. Y me salieron mal las cosas en la vida, pero pucha, es porque me enseñaron mal. Entonces, ¿qué es lo que evitamos? ¿Qué es lo que hizo Adán para no ir de lleno a la psicología? ¿Qué es lo que hizo Adán? Culpó a Dios porque la mujer que me diste es la mujer. Exactamente. Culpó a Dios. Y hay un detalle muy interesante, que cuando hacemos eso, culpamos por impotencia y culpamos al que más amamos. Entonces, cuando hacemos eso, se inicia un proceso mental de códigos de valores. Acuérdense, todos construimos nuestro sistema de valores personal. Por eso en cada experiencia vamos a ir adquiriendo herramientas con las que ir defendiéndonos más adelante. Y entonces, como echamos la culpa siempre vamos a estar echando la culpa de todo lo que hacemos mal o nos sale mal. Ahora, ¿cómo sería si yo tengo la posibilidad de encontrar un arreglo a lo que hice mal? Cuando la culpa es buena, vamos a decir, la culpa, el sentimiento de culpa va por un buen camino, no solo me hace ver lo que hice mal, como Adán vio lo que hizo mal, sino que se cortaría antes. No echaría la culpa a nadie más, sino vería mi responsabilidad del hecho y del acto que produce sufrimiento en otros.
¿Se entiende la diferencia? Y el punto es que nosotros podamos sentir esa responsabilidad de los actos, ¿no? Ser responsable de aquellas decisiones que tomamos, pero a la vez sin dejar de culpar a nuestro pasado por nuestros errores presentes. El tema es, ahora vamos a ver un poquito más adelante, ahí voy a ponerles, es cuando nosotros no sabemos reconocer que venimos arrastrando culpas de larga data, de mucho tiempo. Entonces eso no nos permite avanzar, como decíamos hoy al comienzo. Vamos a ver un poquito que en el psicoanálisis hay culpas conscientes e inconscientes, como recién vinimos haciendo el ejemplo. Y según Freud, según el psicoanálisis, tenemos que el conflicto, siempre el psicoanálisis lo lleva al conflicto a la infancia y a las primeras relaciones del niño con sus padres y lo tira hacia esa construcción del yo, porque dentro de todos somos un ser, ¿no? Bio, psico, social, biológico, psicológico y social, ¿no? Muchas veces tenemos la famosa frase, ¿no?, que decimos mente, cuerpo y espíritu, y a veces nos confundimos, porque somos mente y que, a ver, alguien se arriesga. ¿Somos espíritu o somos almas vivientes? Somos almas vivientes, conjunción de cuerpo, de lo bio y de lo espiritual. Lo espiritual entra lo que es todo lo psicológico y lo mental, y ahí es cuando a veces nos hacemos la confusión, ¿no? Creemos que somos dos cosas aparte, no. Somos bio-psiqui, psiquis, bio. No podemos separar esas dos cosas, como no podemos separarla de Dios que sostiene nuestra existencia. Vemos que el psicoanálisis siempre va a relacionar con esa lucha entre la sexualidad del niño y la impotencia que tiene para rebelarse contra los padres cuando los padres lo corrigen, porque esa diferencia no solo de tamaño en edad, sino de fuerza, de capacidad de razonar, y que lo lleva al niño a sentirse tan inútil que se dice, bueno, cuando sea grande me voy a vengar. Y no sabe el niño exactamente qué es lo que le está pasando, ¿no? Pero sí sabe, como ese nudo que hicimos recién al comienzo, que algo está mal. Y como no lo sabe analizar, ese nudo va a quedar atado y va a seguir tirando hasta que logre desatarlo cuando sea adulto. Vemos, por otro lado, eso es lo que dice el psicoanálisis, pero ¿qué dice la Biblia? Yo les decía que era un gran manual la Biblia. Y a mí me encanta descubrir lo que dice la Biblia en relación a lo que es la psicología. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y del espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿No les parece que estamos hablando de psicología ahí? Estamos hablando de psicología bíblica. Ahí Dios nos está diciendo clarito, porque lo que no quiero hacer, eso lo hago, y no lo entiendo por qué lo hago. No lo entiendo porque miserable de mí. Hay otro versículo en Romanos 7:24 que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Exactamente. Hay otro punto que es el que viene, que es muy importante que lo entendamos. Hay 4 tipos de culpa.
sentimiento de culpa que puede ser reflexivo. Recién nosotros hablábamos de esa construcción o esa escala de valores con las que nosotros reflexionamos y tomamos decisiones. Todo lo que es reflexivo en este sentido de la culpa me va a llevar por un buen camino de la empatía, por el lograr entender que algo hice mal. Vamos a imaginar por un momento que un empleado ve la oportunidad en su trabajo y se roba algo. ¿Puede o no sentir culpa? Puede decir, lo encontré y tengo todo el derecho de tenerlo. O puede pensar que, bueno, que se está cobrando algo porque, bueno, como tantas horas extras y no le han pagado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué comienza a hacer? Comienza esa culpa así a reflexionar. Reflexiona, está mal, pero le encuentra un justificativo. Ese es un tipo de culpa que no construye moralmente y que no permite avanzar, sino que retroceder como persona. Ahora tenemos otro tipo de culpa, que este es irracional. ¿Cómo puede ser si es culpa puede ser irracional? ¿Qué cosa es irracional? Irracional que está fuera de la razón, digamos, algo que no piensa. ¿Qué, cómo? Que no piensa. Si es irracional, no piensa. Que no reflexiona en lo correcto. En lo correcto, ¿según cuál escala de valores? Un impulso. Hay que tener en cuenta que eso es irracional, la persona está actuando de forma inconsciente. Y a esto es lo que yo me refería con los nudos que traemos de antes. Que muchas veces se vuelven irracional, se vuelven inconscientes. La persona podría sentirse culpable, pero pensar a la vez que es indigno hasta de seguir viviendo. Y es irracional porque comienza con frases irracionales tales como: no merezco ser feliz, nunca me sale nada bien, siempre me va todo mal. ¿Han escuchado eso? Sí. Acá. O no quiero vivir más. O no quiero vivir más. Ahora, cuando esta culpa se vuelve así irracional y nosotros la traemos ahora y analizamos, pucha, ¿cuántas veces dije siempre me sale, nunca, no sirvo? Son frases que las aprendimos de antes. Es muy difícil que una persona sanamente educada, vamos a decir, sanamente enseñada, pueda repetir esos patrones de irracionalidad. Entonces, como padres tenemos una responsabilidad tan grande delante de Dios y de la vida y de los seres humanos, cuando decimos a los niños, ojo con lo que le decimos, ojo cuando decimos sos un inútil, no servís, etcétera, etcétera, por no decir otras palabras. Porque el niño cree lo que se le está diciendo. Después de grande, en la adolescencia, cuando tienen que tomar grandes decisiones, no tienen herramientas con que tomar decisiones, porque no han aprendido otra cosa de que soy un inútil y seguro que voy a meter la pata. Esas son las culpas irracionales. Frases que repetimos y que inconscientemente tienen una fuerza en nuestra vida que hasta que no somos conscientes no la vemos.
Hasta que no nos golpeamos 1000 veces con la misma piedra, no nos damos cuenta. Pero ¿por qué a mí no me salen las cosas? ¿Por qué siempre me equivoco? Ojo con estas frases. Voy a pedir a ella que me ayude un poquito. ¿Se acuerdan que el primer nudo se hizo en la primera infancia? Imaginamos, ¿no? Cuando soy adulto, ¿qué pasa a los 50? Me va a costar, venir hasta acá y desandar. Imaginen la distancia. Imaginen la distancia en tiempo, ¿no? Imaginemos que la cuerda es el tiempo que pasó. ¿Cómo de adulto voy a llegar hasta ese punto ahí a desatar todos esos nudos? Si los vengo arrastrando toda la vida. ¿Entienden cómo es? Entonces, para poder yo llegar hasta ahí, tengo que hacer un trabajo de reflexión, introspección cognitiva de años. ¿Y saben cuál es el problema? Que no es tirar y renunciar. Eso me va a seguir. Ese problema no lo resolví. Ese problema dentro de mí va a crecer. Y la próxima vez que me enfrente quizás al mismo tipo de problema, no voy a tener herramientas con qué resolverlo, porque cuando fue más fácil resolverlo, no lo resolví. Lo mismo pasa con los problemas de pareja. Y ahí vamos a entrar en otro tema. Ahora, cuando el asunto es irracional, se vuelve ya patológico. Y esta palabra nos asusta un poco. Cuando se vuelve patológico, esa autocrítica que me lacero, vamos a decir. ¿Saben lo que es lacerar, no? Como hacían en la época medieval los sacerdotes, ¿no? Entonces comienzo a autoflagelarme. ¿Qué quiere decir? Autoinculparme. Y tanto me culpo como ese caracolcito dentro de su casita o esa ostra. Ustedes saben que a mí me gusta mucho usar el tema de la ostra. ¿Saben por qué la perla nace la perla? Por la perla de gran precio. ¿De qué nace? Del dolor. Del dolor de la ostra. Una mínima, pequeñita arena que entra en la ostra le genera tan grande dolor que comienza ella a formar la laca alrededor de eso, ¿no? Y no hay más grande perla de valor, bueno, que Jesús, pero en el cuanto al dolor que nosotros podamos aprender de ese dolor. Si yo puedo transitar el dolor y transitar esa culpa sin autoflagelarme, ¿cómo lo hago racionalmente? Con una culpa que es sana. Un sentimiento de culpa saludable es constructivo, me va a llevar a reconstruir relaciones, a saber pedir perdón a tiempo, que eso es muy importante. Ustedes saben que como papás, la más grande lección que le podemos dar a nuestros hijos es decirles: perdón, hijo, me equivoqué. Yo pensé que fuiste tú. O, perdón, no debí decirte tal cosa, porque la verdad que yo como padre no debí dejar esto ahí. Por decir algo. Reconocer ante el hijo que somos seres humanos y que nos podemos equivocar, le estamos diciendo al hijo: si tú también sos chiquito y te podés equivocar, y no es pecado equivocarse. El pecado está en no reconocer la culpa y no pedir perdón a tiempo. Entonces, ahí le estamos dando una lección que jamás se va a olvidar. ¿Cómo mi papá me va a pedir perdón a mí? ¿Ustedes se imaginan? No van a necesitar corregir 10 veces, porque la lección se da a través del ejemplo. Y el niño aprende por observación, que se llama aprendizaje vicario.
porque aprende de las imágenes que graba y aprende mucho más así que de lo que yo le digo. No se olviden de esa parte. Ahora, por eso es importante poder nosotros restituir si nos hemos equivocado. Dice, los padres olvidamos con facilidad que muchas de nuestras culpas y trastornos actuales se deben a nuestro pasado y repetimos los mismos patrones de errores en la educación de nuestros hijos. La familia es la brújula que nos guía. Es la inspiración que nos llega o que nos lleva a grandes alturas y es y debe ser nuestro consuelo cuando fallamos. Observen la actitud de sus hijos y se van a dar cuenta cómo los están educando. Si cuando cometen un error los buscan, bueno, vamos por buen camino. Si cuando cometen un error se esconden y mienten, entonces hay algo en mí, no en ellos, que está fallando. Entonces, soy yo como adulto que razono, que entiendo, que debo reconocer en qué punto estoy fallando. La culpa falsa o infundada, perdón que yo lo estaba leyendo acá, acarrea conflictos y tendencias a la baja autoestima, la tan preciada autoestima. Cuando esa culpa infundada e irracional crece, genera una muy baja autoestima en la persona. Esto genera sentimientos de inferioridad, perfeccionismo excesivo, o sea, buscar, ya como mi baja autoestima está tan dañada, busco la perfección en todo. Entonces tenemos niños o tenemos adolescentes, no voy a decir qué sucede acá. Ahora quiero entrar un poquito en lo que es el estado, y rápido, el estado de hipervigilancia. La culpa nos lleva a estar en estado de alerta constante porque me siento inferior, entonces tengo miedo a ofender, tengo miedo a caer mal, tengo miedo a tomar una decisión, a entrar o salir sin pedir permiso, porque si no pido permiso recibo castigo, a tomar ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque estoy en estado de alerta, porque ¿qué es lo que el ser humano evita? ¿Qué es lo que hizo Adán? Quería evitar ¿qué cosa? El castigo y lo que venía con el castigo, el dolor. El ser humano tiende a evitar eso, a evitar el sufrimiento. Entonces la hipervigilancia me lleva a estar en estado de alerta constante. Cuando nosotros nos movemos en estado de alerta constante, la alerta es buena en un momento. Vamos inmunodeprimiendo, o sea, contraemos diferentes tipos de enfermedades gastrointestinales, etc. Hay un montón y es muy lindo el estudio del cortisol, la cortisona y eso, pero eso es lo que produce un estado de hipervigilancia. La tendencia a ser exigente con los demás, a querer que todo el mundo sea correcto y perfecto, promueve una conducta recta y considerada, lo que favorece la convivencia, porque lo que decíamos recién, busca estar bien con todo el mundo porque tiene miedo al rechazo, ¿no es cierto? Y eso es lo que es el estado de alerta. Romanos 4:7 dice, dichosos aquellos quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Ahora una pregunta. Yo le puedo hacer una pregunta con trampita. Si Dios me ha perdonado y me perdona tantas cosas, ¿soy yo más que Dios para no perdonarme? ¿Por qué entonces me culpo y me culpo y me culpo? Si Dios ya me dice que me perdona. A veces pasa eso y no nos damos cuenta. Entonces ahí vamos a ver un poquito cómo vamos a afrontar este sentido de culpabilidad, ¿no?
Cuando es cierta, buscar el perdón y efectuar la reparación. Cuando es infundada, evitar ser estrictos y evitar ambientes, y ojo que estoy diciendo acá, familiares o sociales, demasiado exigentes o amenazantes. ¿Saben por qué? Porque a veces es necesario alejarse de las personas tóxicas. Los errores son herramientas de aprendizaje. No culparnos por los errores, sino poder sacar, aprender algo de eso. Desahogarse, hablar, escribir, pintar, o sea, teatralizar, practicar el perdón objetivo último de la culpabilidad. Si el sentimiento de culpa no me lleva a buscar el perdón, entonces se va a convertir en lo que decíamos de que en un perdón patológico, en una culpa patológica, ¿no? Acudir a Dios, y vamos a repasar este versículo. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que